Bueno, acuérdense, la clase anterior habíamos quedado que del ensayo de consolidación, del ensayo de consolidación podíamos encontrar, ¿cierto?, una curva entre el índice de poros E y la tensión efectiva, que tal como está acá graficado, ¿cierto? Normalmente la graficamos en tensión en escala logarítmica. Esta curva, entonces, que es la que ustedes ven aquí, la curva de consolidación, conversamos que tenía dos pendientes, ¿cierto? Una pendiente o una zona hacia el lado izquierdo, donde el suelo en esta zona se deforma menos, porque en el pasado había sufrido una carga mayor de la que está en este momento eh, en carga. Esta zona de acá, entonces, la consideramos como una zona de precarga. En cambio, hacia el lado derecho, donde tenemos esta otra pendiente, es una zona virgen, porque nunca el suelo había estado con esa carga en el pasado. Determinamos y, ¿cierto?, conversamos sobre este método de Casagrande, paso a paso, el método de Casagrande, que nos sirve para determinar esta presión de preconsolidación. Es una forma aproximada de determinar entonces cuál es la presión real máxima que tuvo el suelo en el pasado, ¿ya? ¿De qué me sirve eso? Bueno, les decía yo que uno tiene una noción geológica normalmente de que si ese suelo ha estado o no en mayores presiones en el pasado, por ejemplo, en zonas donde han estado bajo glaciares. Sin embargo, el valor exacto de esa presión geológicamente es difícil de determinar. Y pues nosotros necesitamos para nuestro diseño determinar bien esa presión. En particular, ¿cierto? Si estamos, supongamos que in situ, que tenemos un suelo que estamos in situ en esta zona, esa es nuestra tensión y nuestro índice de poros. Y resulta que vamos a aplicar un delta tensión que va a ir desde la tensión inicial hasta esta tensión final. Entonces necesitamos saber dónde se produce este quiebre, que es esta zona de acá, que es la presión de preconsolidación, ¿cierto? Porque ahí vamos a tener este cambio de pendiente. Acuérdense que estas pendientes que tenemos acá, esta de acá, me equivoqué la semana pasada, le puse, bueno, en realidad no es que me haya equivocado, da lo mismo el nombre que uno le ponga, pero para ser consistente con el libro que les pasé, ¿cierto? Debiésemos haber llamado esto C sub C y esta otra pendiente C sub R o C sub S, ¿cierto? La zona de recarga y esta la zona virgen, y descubrimos o analizamos una ecuación que teníamos para, ¿cierto?, determinar este valor de delta E en función de C sub R y C sub C, y por supuesto donde se produce el cambio de esas pendientes, que es el sigma P. Entonces, las claves aquí en un diseño de un proyecto es la tensión inicial que tiene el suelo antes de poner el proyecto, el delta tensión efectiva que me genera el proyecto, el peso, ¿cierto? Este puente, el peso de este edificio, todo ese delta sigma, y por supuesto entonces el tensión efectiva final con la que va a quedar ese proyecto. Y con toda esta información entonces yo puedo calcular desde el E inicial que estoy acá, ¿cierto? Ese inicial, puedo calcular cuál va a ser mi E final. Aquí me voy a ir por acá abajo porque estoy más o menos en esa zona, ahí mi final. Entonces voy a tener ahí un cálculo de mi E final, y por lo tanto todo esto acá va a ser mi deformación delta E, que va a ser muy importante porque eso me sirve para determinar entonces el delta H. Todo esto estoy repasando de la clase anterior, el delta H, que ahí vimos una fórmula, ¿cierto? Delta H partido por H0 es igual a delta E partido por 1 más E0, y ese delta H, ¿cierto?, es igual al asentamiento que va a tener mi estructura, que esta es la parte clave que yo necesito, ¿cierto?, determinar en nuestras estructuras reales, porque tenemos que limitar ese asentamiento. No podemos tener asentamientos mayores que los permitidos en cierto tipo de estructura. ¿Dudas, pregunta entonces hasta el momento de este gráfico de consolidación, que es deformación versus tensión? Aquí no hay tiempo todavía entonces, ¿cierto? ¿Dudas, consultas? No, bro. ¿Todo bien? ¿Se entiende Sí, bien la idea?
Ya. Estoy medio preocupado porque ha bajado un poco la participación en la clase y no les fue muy bien en la prueba 1. A varios les fue bastante bien, pero a varios también no muy bien. Y, y no hay mucha participación ahora en clase, así que estoy medio preocupado. Espero que se pongan las pilas. Eh, Tienen que estudiar harto para la prueba 2, porque así como vamos, no se ve muy bien la tasa de aprobación, lamentablemente, del curso. Espero estar equivocado, pero por favor pónganse las pilas. Bueno, ese lo dejamos pendiente, es una corrección. ¿Qué es lo que hemos visto entonces hasta acá? Vamos acá. Lo que hemos visto, ¿cierto? Estamos siempre hablando de consolidación, asentamiento, y dijimos tenemos dos patitas, ¿cierto? Una que es en el tiempo, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, y lo otro que fue lo que vimos aquí, sí, la prueba 2 no va a ser la próxima semana, va a ser en la fecha de la prueba 3, ¿ok? Así que tranquilos, hay tiempo, pero no lo dejen para el final. O sea, no porque tengamos dos pruebas, estudien una semana o unos días antes, traten de ir estudiando antes, sobre todo que esta materia ya es un poquito más compleja que la anterior, ¿ok? Bueno, entonces todo lo que vimos ahora fue sobre este asentamiento total. ¿Qué quiere decir lo que estaba conversando recién? Lo voy a repasar acá. Mi proyecto tengo un índice de poros inicial, tengo una tensión efectiva inicial, voy a tener el proyecto que me genera entonces un cambio tensional en el suelo a la profundidad que uno está analizando. Acuérdense que, ¿cierto? Nosotros ponemos acá la carga, tal como lo vimos anteriormente, vimos los bulbos de presión, etc. Entonces, a cierta profundidad vamos a tener un cierto cambio en estado tensional y todo esto va a generar entonces un delta E, que es lo que me va a generar el delta H, que sería el asentamiento que voy a tener en mi estructura. Así lo hacemos en proyectos reales, así se calculan, ¿cierto?, las deformaciones bajo una represa, bajo un edificio, bajo un puente, bajo un generador solar, etcétera, etcétera. Y como dijimos, las claves son determinar esa presión de preconsolidación de los ensayos de consolidación y determinar estas pendientes del ensayo de consolidación. Entonces ustedes tienen en proyectos reales, sacan muestras inalteradas en distintas profundidades, las llevan al laboratorio, hacen los ensayos de consolidación, ¿cierto? Y determinan estos parámetros de los ensayos de consolidación a distintas profundidades para poder hacer su estimación del asentamiento real. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí, todo bien. ¿Se escucha bien? ¿Está todo bien la conexión hasta el momento? Sí, profesor. Ya, me avisan si es que hay mala conexión, porque está re mala la conexión. Cada día peor. Ahora me funciona hasta ni el teléfono me funciona bien. Ya, entonces, vamos por la segunda parte entonces. Esta parte lo que tenemos es el asentamiento ese total, entonces que va a tener esta estructura aquí, ese delta o delta H. Y ahora lo que quiero saber es, bueno, este delta, ¿cierto? Que nosotros calculamos, que este es delta, nosotros calculamos, partimos en cero, en cierto sentido, no hay deformación antes que yo ponga la carga, pongo mi edificio y calculo que mi asentamiento total es este que estoy poniendo acá, ¿cierto? 5 centímetros. Y ahora quiero saber, bueno, estos 5 centímetros llego aquí en una semana, o estos 5 centímetros llego acá en 5 meses, o cualquier otro tiempo. O sea, quiero saber qué tan rápido va a ser esta deformación en el tiempo. Y para eso entonces vamos a tener que estudiar cómo es este asentamiento en el tiempo. Y vamos a ver acá que como acá en los parámetros C sub C, C sub S, las pendientes de esas curvas de E versus logaritmo, ¿cierto? Aquí vamos a poner E versus logaritmo de la tensión efectiva, ¿cierto? Como esas eran las pendientes de acá, ahora voy a tener que buscar una pendiente, pero del asentamiento en el tiempo. Esa es toda la idea que vamos a tener que generar para poder determinar qué tan rápido se genera este asentamiento.
Y como lo discutimos en clases anteriores, bueno, eso que tan rápido también nos importa, porque obviamente tiene consecuencias de cómo construimos y las medidas que tenemos que tomar también, que se generen en nuestro proyecto. Por ejemplo, ¿cierto? Si yo estoy construyendo un edificio y resulta que estos son días, significa que en realidad toda la deformación que yo voy a tener la voy a tener durante la construcción del proyecto. Y eso, en cierta forma, es bueno porque no me tengo que preocupar de daños que se puedan generar en el tiempo y que obviamente va a tener un costo para la empresa que construye, tiene que hacer reparaciones, etc. Si esto es más lento, bueno, esas deformaciones pueden ser muy pequeñas, como se ven acá al comienzo, cuando yo entregue el edificio, aquí, supongamos que aquí lo entrego el edificio, las deformaciones son muy pequeñas, no pasa nada, pero resulta que pasa 1 o 2 años y tengo deformaciones grandes que me pueden generar daños a la estructura o daños a los vidrios, a los espejos, etcétera, etcétera, y que obviamente va a significar una molestia para los dueños del proyecto, de los departamentos, y también para la inmobiliaria porque va a tener que responder ante esos daños. ¿Okay? Entonces es bastante importante este asentamiento en el tiempo, no solamente el máximo, sino que qué tan rápido se genera ese máximo. ¿Estamos bien? ¿Dudas, preguntas? Todo bien. Súper. Bueno, vamos a ver entonces consolidación en el tiempo. Vamos a estudiar la consolidación 1D. ¿Qué significa consolidación 1D? Básicamente, ¿cierto? Lo que voy a pensar es que este suelo, acá voy a poner una capa de roca, acá tengo el suelo superficial. Lo que voy a considerar es que este suelo solamente se va a formar en vertical, que se da, si yo tengo aquí un edificio, se da obviamente en la zona central, pero voy a tener una cierta desviación aquí en el borde, donde estoy poniendo la carga en el proyecto real, y eso tenemos ciertas formas de corregir ese cambio, porque aquí se forma también un poco lateral, porque ya no está la carga al lado, por lo tanto hay una cierta deformación lateral, pero acá en el centro, o cuando siempre tengo una carga grande como una represa, básicamente esta deformación es unidimensional, ¿ok? Y eso es lo que vamos a pensar ahora en este proyecto. Vamos a borrar aquí, para que no se nos confunda. Entonces, esa es la primera hipótesis, que vamos a tener una deformación 1D. Segunda hipótesis, el suelo lo vamos a considerar homogéneo. ¿Es real esa hipótesis o no es real? Suelo homogéneo, ¿ustedes creen que es real? Yo digo que no. No, ¿no es cierto? El suelo tiene un montón de capas, cambia en profundidad, cambia hacia los lados también. Por lo tanto, en realidad el suelo homogéneo hay que tener cuidado. Es una hipótesis que hay algunas veces es bastante cercana a la realidad, pero en otras no es tanto. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? Entonces, en realidad podemos decir que el suelo es homogéneo, pero lo que vamos a tener que hacer es decir que el suelo en realidad está constituido por varias capas, sobre todo estoy analizando esto en vertical. Cuando analizo en horizontal es un poco más difícil, uno, porque es más difícil determinar esa variabilidad en horizontal, y es difícil que yo empiece a poner capas horizontales también, ¿cierto? Distintos tipos de suelos muy, muy complicados para hacer el análisis. Pero en vertical al menos vamos a poner distintas unidades, aunque estas sean arcilla, 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 yo puedo decir, ok, sí, pero van cambiando un poco sus propiedades en profundidad, entonces voy diciendo aquí hay unidad 1, 2 y 3, con sus respectivos valores de C sub C, C sub S, tensión de preconsolidación, etcétera, etcétera. ¿Ok? El suelo es completamente saturado, sí, acuérdense que no es que sea cierto eso en realidad en terreno, pero es el caso más desfavorable, y acuérdense que ese es el caso que diseñamos, el caso siempre es más desfavorable. Las partículas individuales y el agua son incompresibles, sí, eso sí se cumple para efectos de ingeniería, es básicamente lo que tenemos. No hay deformaciones que nos interesen para el nivel de tensiones que tenemos en nuestros proyectos, por lo tanto las consideramos tanto las partículas como el agua incompresible. Significa que cualquier cambio de volumen que tenga el suelo es porque el agua está entrando o está saliendo del suelo. De nuevo, está el suelo completamente saturado, ¿ya? Tenemos las partículas y todos esos espacios que están entre medio aquí. Segundo.
todos esos espacios que están entre medio de las partículas, ¿cierto? Los espacios, el volumen de vacío, están llenos de agua o está saturado. Entonces, si tengo una carga acá en ese suelo, la única forma que se deforme el suelo, dado que el agua es incompresible y dado que la partícula es incompresible, es que esta agua tiene que fluir, ya sea salir, en el caso que el volumen está cambiando, o el agua también podría entrar, en el caso que el volumen se está dilatando, se está aumentando. Entonces, eso es importante de tomar en cuenta. La ley de Darcy es válida. Todavía no hemos visto la ley de Darcy, no hemos visto flujo, pero los voy a adelantar solamente un poquitito. Lo vamos a ver en más detalle más adelante. Pero la ley de Darcy lo que me dice es básicamente que la velocidad del agua es igual a una constante K, que es la permeabilidad del suelo, por el gradiente hidráulico y, esto viene, ¿cierto?, de fluido, es el delta H, la carga, la pérdida de carga en una cierta longitud. Lo vamos a ir viendo más adelante. Esta ley de Darcy, por ahora, ¿cierto?, simplemente consideremos que es la forma que tenemos de calcular el flujo dentro del suelo y la vamos a ver en detalle un poquito más adelante cuando veamos flujo de agua en suelo. ¿Ok? Vamos a considerar que el aumento para nuestro proyecto, ¿cierto? Normalmente vamos a considerar que el aumento de las tensiones totales es instantáneo, o sea, yo pongo el edificio y pienso que esto lo construí en forma automática. Esto no tiene gran problema porque yo puedo decir de todas maneras, aplicar esta teoría diciendo, por ejemplo, que estoy aplicando las cargas piso a piso. Y lo que voy a considerar es que cada piso voy a tener este aumento instantáneo de tensiones totales. Así que no es tan restrictiva esta condición. Perdón. Inmediatamente después de la carga, del exceso de presiones de poro es constante en profundidad. Eso lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Quiere decir que yo pongo esta carga y acuérdense que lo que decíamos, ¿quién toma la carga cuando yo pongo un edificio, una estructura arriba? Inicialmente, si esto está el suelo completamente saturado, en el tiempo cero, ¿quién toma toda esa carga? El agua. El agua, ¿cierto? Entonces, lo que está diciendo esta hipótesis, ¿cierto? Es que yo aplico, aquí supongamos que de nuevo tengo roca, aquí tengo arcilla, aplico la carga, bueno, mi tensión del agua, ¿cierto? Si aquí aplico una carga Q, que es mi proyecto, aumenta mi tensión del agua, mi presión del agua, delta U es igual a Q en toda la profundidad, ¿sí? Y eso es relativamente cierto, de nuevo, para tiempos pequeños, y eso es lo que vamos a considerar nosotros en esta teoría. Otra hipótesis, vamos a ver qué es lo que es el coeficiente de consolidación, pero la hipótesis es que lo consideramos constante en el suelo. Y vamos a ver que eso no es completamente cierto, C sub B va a ir cambiando dependiendo de la carga, pero para esta teoría lo vamos a considerar como constante. Bueno, esto lo habíamos dicho en un comienzo, ¿cierto? Es unidimensional este proceso. Entonces, estas son una cantidad de hipótesis que se cumplen más o menos en el suelo, sobre todo, ¿cierto? La más obvia está el suelo homogéneo, que no es cierto. Sin embargo, a pesar de que estas hipótesis no se cumplen en 100%, sí los cálculos que realizamos a través de esta hipótesis o a través de esta teoría de la consolidación nos permiten determinar bastante bien, en forma bastante precisa, cuáles van a ser las deformaciones de nuestro proyecto. Funciona bastante bien, sorprendentemente bien, diría yo, dado lo poco homogéneo que es el suelo. ¿Dudas, consultas hasta el momento? No, profe. ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta, profe. Adelante. Que si el suelo no es homogéneo, con las características de qué suelo nos quedamos o qué nos indica eso. Ya, dame un segundito, voy a dejar de compartir acá, a ver si puedo hacer un dibujo mejor en el tablet. Ahí me imagino están viendo ahora la pantalla del dibujo. Entonces voy a tratar de contestar la pregunta que hizo su compañero, haciendo un pequeño dibujito acá. Bueno,
A ver, voy a hacer aquí una línea divisoria imaginaria, aquí al centro. Voy a tener en el lado izquierdo el suelo real. Aquí me confundo. No sé si ustedes escuchan mi voz dos veces, pero yo tengo el tablet y me escucho después lo que estoy hablando, como que me confundo a mí mismo. Sí, pero muy despacio en el otro. Ah, ya. No sé por qué no le puedo bajar el volumen a 0. Voy a tener que pedirle a uno de mis hijos. Ya llegué a esa edad que tengo que pedirle a mis hijos que me resuelvan el problema técnico. Entonces, lo que estoy dibujando acá son distintas capas. ¿Ya? ¿Qué es lo que encontraríamos en un proyecto real? Supongamos que acá tengo una arcilla, acá tengo otra arcilla pero de diferente color y a lo mejor está más dura, acá tengo arena, aquí tengo grava, aquí vuelvo a tener arcilla. Entonces, ¿cuáles son nuestras unidades? Bueno, nosotros tenemos que transferir esto, ¿cierto? Que es la realidad, y a lo mejor estas capas de arcilla de nuevo tienen subcapas o van cambiando un poquito en profundidad. Nosotros tenemos que cambiar esa, esto que estamos observando en terreno, tenemos que cambiarlo a un modelo un poquitito más simplificado. Por ejemplo, a lo mejor en el modelo voy a decir, bueno, toda esta capa acá es una sola capa de arcilla. Supongamos que estas capas de arcilla son, no sé, de 1 metro cada una. Yo puedo decir, ya, para el modelo en realidad voy a decir que todo esto es una capa de arcilla de 2 metros. Entonces, tengo que de alguna forma empezar a simplificar mi problema para poder resolver. También se puede dar el caso al revés. ¿A qué me refiero el caso al revés? Supongamos que ahora tengo una pura capa de arcilla, ¿cierto? Todo esto, hasta abajo, tengo acá, no sé, 20 metros de arcilla. Entonces yo podría decir en mi modelo, ¿sabes que sí? Tengo un puro suelo de arcilla, voy a borrar esto acá, de 20 metros. Bueno, es mucho 20 metros, porque voy a tener, ¿cierto? Todo el estado tensional aquí es distinto, todo mi índice de poro, a pesar de que sea el mismo suelo, va a ir cambiando en profundidad. Por lo tanto, yo en mi modelo igual voy a decir acá, al revés, voy a decir aquí por lo menos tengo 3, 4 capas de suelo. Entonces, los 20 metros los voy a ir dividiendo, supongamos que la divido en 4 capas, aquí me quedo medio choco, pero en capas de 5 metros por lo menos, porque si no, mis índices de poros y mis estados tensionales obviamente son muy distintos en todos estos 20 metros. Entonces, de alguna forma, ¿cierto? Tengo que cambiar la realidad, que puede ser como esto que estoy mostrando acá, o con muchas subcapas, en algo que yo pueda modelar para mi diseño. En algunas veces yo necesito una capa, que pareciera ser una sola capa, dividirla en varias capas en forma artificial para hacer mi cálculo, y en algunas otras veces, como les decía, tengo muchas capas y necesito ahora dividir, en vez de dividir, ¿cierto? Juntar esas capas para generar en mi modelo capas, no tantas capas y poder resolver el problema. No sé si se entiende, no sé si contesto tu pregunta con lo que estoy dibujando. Sí, profesor, se entendió. Gracias. ¿Sí? Y déjame mostrarte un poquitito más, porque me gusta esa pregunta, porque eso los aterriza a lo que es la vida real, ¿cierto? El libro sale, en los libros siempre salen las capas listas y todo el asunto, y la verdad que en la vida real nadie te dice cuáles son las capas que tú tienes que diseñar. Entonces déjeme mostrar un poquitito un modelo real. Déjame aquí, como salgo en esto. Y denme un segundito que voy a buscar aquí un perfil de suelo. Estoy trabajando con un alumno. ¿Dónde? Denme un segundito. Vamos aquí, por ejemplo, en Valdivia. Valdivia, ¿dónde está Valdivia? Valdivia, aquí. ¿No están viendo la pantalla todavía, no es cierto? No, no se ve nada. Ya, Aún no. ya, un segundito. Tum, 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 tum. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ahí sí?
¿Ven un programa medio raro? Sí, profe. Ya. Bueno, lo que les estoy mostrando acá son sondajes reales en Valdivia. Miren, aquí hay un sondaje de 41 metros, un sondaje de 40 metros, otro de 41 metros. Son sondajes CPTU que los vamos a analizar un poquito más adelante, pero por ahora quedémonos que son sondajes. Y lo que me quiero concentrar es en lo siguiente. Miren, aquí podemos encontrar o les puedo mostrar cuál es la sección o cuáles, ¿cierto?, las distintas capas de suelo que tenemos. Entonces, aquí, un segundito, mejor voy a correr esto un poquitito para que nos salgan las capas de suelo ahí. Perfecto. Entonces, se dan cuenta de las mediciones. Esto también se puede hacer con un sondaje tradicional y se puede ver el perfil de suelo. Pero aquí, esto está a través de mediciones. Y lo que tenemos es todo este perfil de suelo. Se dan cuenta hasta los 40 metros. Entonces, aquí yo tengo que decidir si es que este perfil de suelo es el que voy a trabajar o lo voy a simplificar. O también, como yo les decía, a lo mejor es muy grande ciertas capas de suelo y las tengo que dividir en subcapas. Pero esto es lo que yo estoy obteniendo en terreno de las mediciones. Aquí hay mediciones que estoy obteniendo y miren, aquí se ve claramente, ¿cierto?, que es un suelo más o menos homogéneo, acá también, tiene ciertas capitas, pero más o menos homogéneo. De nuevo, acá hay otro suelo, acá encuentra algo distinto, por eso lo pone distinto, etcétera, etcétera. Entonces ustedes van a tener que decir aquí, bueno, cuál es el suelo que ustedes van a trabajar y qué propiedades le van a poner para hacer el modelo que, por ejemplo, para determinar cuál va a ser la consolidación o la deformación que voy a tener este perfil de suelo cuando construya un edificio acá arriba. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Miren ahí. Entonces ahí están, si me quedo con esos perfiles de suelo, con esos valores o con esos espesores que tenía de suelo, bueno, aquí están, entonces puedo determinar una tabla con las propiedades de mi suelo. Aquí están las propiedades que yo voy a calcular para hacer estos cálculos de asentamiento, de formación, de si resiste, ¿no?, el suelo. Ahí tengo todos los parámetros que yo necesito saber sobre ese suelo. Miren, interesante que aquí ya ustedes conocen algunos de esos parámetros. Por ejemplo, el OCR que está ahí, es en inglés, ¿cierto? Over Consolidation Ratio significa grado de preconsolidación. ¿Qué es eso? Déjenme aquí un segundo, mejor me voy a cambiar a la tablet, un segundito. Pero ese OCR que me está diciendo 10, 5, 4, algunas veces ahí está cercano a 1, si es 1, significa que el suelo es normalmente consolidado, o sea, no ha tenido en el pasado cargas mayores de las que tiene hoy en día. O sea, el 1, hasta el 2 es básicamente un suelo normalmente consolidado. ¿Nos gusta que el suelo sea normalmente consolidado o preferiríamos que sea preconsolidado? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo me gustaría el suelo que sea? ¿Preconsolidado o normalmente consolidado? ¿Preconsolidado? Preconsolidado, ¿cierto? Vamos aquí. Entonces, el OCR, ¿cierto?, de la sigla en inglés, es la presión de preconsolidación que determinamos a través del método de Casagrande, partido por la tensión que tengo en este momento. Entonces, si es que un suelo es normalmente consolidado, el OCR, o presión, o grado de preconsolidación, en español, vamos a poner aquí, grado de preconsolidación. El OCR, si es normalmente consolidado, es básicamente 1, e incluso, yo sé que es cierto, uno diría el valor de 2 suena como que es preconsolidado, tuvo el doble de la carga que hoy en día, pero en realidad eso es bastante bajito. Entonces, normalmente entre 1 y 2 todavía es básicamente normalmente consolidado. De nuevo, acuérdense cómo obteníamos esa presión de preconsolidación a través del método Casagrande. En una escala, en un gráfico, ¿cierto?,
que es logaritmo de tensión efectiva. Por lo tanto, ¿qué pasa? En ese quiebre, en esa zona, aquí hay un cambio bastante grande. Ustedes encuentran cuál es ese valor del sigma P, pero cualquier error en esa determinación aquí está en escala logarítmica, por lo tanto es bastante fuerte. Por eso que esto en la realidad, el OCR1, aunque sea normalmente consolidado, es muy difícil de encontrar en los ensayos, ¿cierto? Puedo estar incluso un poco más abajo, cosa que no debiese ser, teóricamente imposible tener un valor más abajo, pero eso me está diciendo que es 1 básicamente, y también puedo estar más arriba, y también me está diciendo básicamente que es 1 por ese error de determinación en ese gráfico. ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que nos interesa es determinar ese OCR o grado de preconsolidación, y mientras mayor sea el OCR, más preconsolidado el suelo y más duro, más firme, mejores propiedades va a tener ese suelo. Entonces, tal como estábamos hablando, ¿cierto? Normalmente el suelo normalmente consolidado es el que más me preocupa. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Sí, profe. Súper. Entonces, bueno, contestando la pregunta ahí de su compañero, lo que tenemos que hacer, y eso no hay una solución única, eso es lo interesante, ¿no? Yo sé que como ingenieros muchos nos gusta una solución única, pero no hay una solución única necesariamente en alguno de estos problemas. Aquí pueden haber dos colegas, un colega decide tomar todas esas capas y otro colega, por ejemplo, puede decir, ¿sabe que aquí en realidad entre la capa 30 a la 36 metros, toda esa es una pura capa? Estoy viendo acá por las mediciones, en realidad, claro, hay unos pequeños cambios ahí, una variabilidad, pero en realidad es una sola capa y tomo un valor promedio de esos valores, o tomo el valor mínimo si quiero ser conservador, pero puedo tomar que todo esto acá es una sola capa y me voy a encontrar valores promedio ahí de esa resistencia o módulos de deformación, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Súper. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en la teoría de la preconsolidación? Lo que me está mostrando esto acá. Genero una carga y esa carga va a generar una presión de poros. Y déjenme, perdón, aquí voy a volver a la tablet mejor para hacer un dibujito. ¿Por qué no me deja? ¿Estaban viendo ustedes el PowerPoint o no? No, parece que no. No, ahora no. Ah, pero antes sí. Bueno, no importa, vamos. Antes, cuando estaba hablando. Ah, ya, pero ya, bueno. No sé qué está viendo, pero no importa. Voy a hacer el dibujo de nuevo. Mejor acá. Entonces, tengo el terreno, la superficie, el nivel del terreno. Tengo, aquí voy a hacer una simplificación, solo por ahora. Está pegado, profe. No se ve nada. Está en la pantalla del tablet, creo. Ya, déjeme cambiar al tablet entonces de internet. Ahí sí. Sí, denme un segundito porque de todas maneras voy a cambiar mejor la conexión del internet del tablet. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, ahora sí anda más rápido. Entonces, lo que está diciendo, ¿cierto? Tenemos aquí el nivel del terreno y vamos a simplificar ahora el problema por ahora y vamos a decir, acá voy a tener una capa de arcilla
Y acá abajo voy a tener grava arenosa. ¿Ya? Y voy a poner grava arenosa, porque ahora me sale eso. Grava arenosa simplemente porque esta es una capa así como la grava de Santiago que va a sufrir bajas deformaciones. Entonces, si yo pongo un proyecto acá arriba, un edificio, toda esa carga de ese edificio... Un segundo, a ver si puedo... No sé por qué no me deja bajar más ese volumen. Bueno, toda esa carga del edificio lo que va a generar deformación, en realidad, el asentamiento que se va a generar va a ser prácticamente por las deformaciones en esta capa de arcilla y nada en esta grava arenosa. Entonces, supongamos que acá tengo una losa de fundación de 15 metros por 15 metros. Acá tengo una capa de arcilla de 5 metros y después tengo esta grava arenosa que es de buena calidad. Entonces voy a fundar acá arriba y voy a calcular las deformaciones que se generan en este suelo. ¿Qué es lo que va a pasar físicamente? Entonces tengo la napa, nuestro diseño, vamos a considerar la napa por acá. O sea, todo esto está con agua hacia abajo. ¿Qué va a pasar físicamente con esta capa cuando pongo el suelo? Inicialmente, entonces, ¿quién toma la presión del edificio? Si aquí tengo una presión Q, ¿cuánto va a ser el cambio en el delta presión de poros que voy a tener en el suelo, abajo del edificio? Si tengo un Q de 200 kilopascales que pongo de este proyecto. Inicialmente tengo la napa aquí en superficie, por lo tanto tengo una presión de poros hidrostática desde ese punto hacia abajo. Entonces, a los 2.5 metros voy a tener aproximadamente 25 kilopascales, ahí la mitad de la capa, de presión de poros. Pongo la carga de este edificio de 200 kilopascales. ¿Cuánto es inicialmente cuando recién pongo esta carga de 200 kilopascales la presión de poros aquí en el centro? ¿Cuánto es? ¿Están todos perdidos? ¿O qué pasa? ¿Me escuchan al menos, no? ¿Serían los 200 menos los 25? ¿Por qué? A ver, los 200, ¿por qué primero que nada? Porque es la carga que está recibiendo el terreno. Ya, entonces pongo 200 y toda esa carga del edificio la toma el agua, habíamos dicho, ¿cierto? Inicialmente. Entonces tengo esos 200 ahí. Pero ¿por qué el menos 25? Si el 25 estaba de antes. En realidad lo que vamos a tener es 200 más, o al revés, voy a tener los 25 que tenía más los nuevos 200. Por lo tanto, voy a tener 225 kilopascales en la mitad de la capa. ¿Se entiende? O sea, esto lo sigo teniendo todo el rato, porque esa es la presión hidrostática. Lo que voy a tener es que pongo esta carga de 200 kilopascales y en toda esta profundidad de toda esta capa voy a aumentar lo que tenía acá, que era esta hidrostática. Lo voy a aumentar por ahora una presión rectangular que es constante entonces en profundidad, igual a los 200 kilopascales. Por lo tanto, acá en el centro voy a tener los 25 que tenía más los 200 nuevos. Acá abajo en el borde voy a tener 50, ¿cierto? 5 por 10, 50 kilopascales más los 200, o sea, 250 kilopascales en el tiempo cero cuando recién pongo esa carga del edificio. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando tengo ya el tiempo, no sé, 5 minutos? ¿Sigue esta presión, la presión hidrostática a los 5 minutos? ¿Cambia en algo? La napa sigue estando ahí arriba. No, no cambia. No cambia en nada. La presión ahora, esta que yo había generado por el edificio, ¿cambiará en algo?
¿Qué empieza a tomar la carga ahora en vez del agua? El suelo. El suelo. Entonces, esa tensión de los 200 kilopascales en el agua, ¿qué van a hacer? ¿Van a aumentar o van a disminuir en el tiempo? Si ahora esos 200 kilopascales los empieza a tomar el suelo, las partículas sólidas, ¿qué Va va a a pasar? disminuir. Empieza a disminuir, ¿cierto? Entonces, empieza a disminuir y lo que voy a tener, déjeme borrar aquí un poquito hacia el lado mejor. Voy a tener, ese es el tiempo cero acá. Ahora me voy a mover hacia el lado como si fuera el tiempo. O sea, sigo estando bajo en la estructura, pero voy a decir, pasan 5 minutos y mi cero de presión. ¿Qué es lo que pasa? En 5 minutos, en el borde, acá arriba, como estamos a presión atmosférica, se va a convertir en cero la presión que tengo del poro. Inmediatamente, en realidad ni siquiera los 5 minutos, al segundo, porque el agua escapa ahí, y aquí estamos en presión atmosférica acá afuera. ¿Qué pasa acá abajo, donde tengo grava arenosa? ¿Cómo es la conductividad hidráulica, la permeabilidad de la grava arenosa? ¿Es alta, baja? ¿Cómo pasa el agua? ¿Fácil o no fácil por la grava arenosa? En comparación con la arcilla. Más fácil. Más fácil, ¿cierto? Por lo tanto, también en el tiempo 5 minutos o a los pocos segundos, la presión aquí, el exceso de presiones de poro, que eso vamos a llamar aquí el exceso de presiones de poro, el exceso de presiones de poros ahora pasó de 200 a 0. Tengo los dos bordes, 0 y 0. ¿Qué pasa aquí en el centro a los 5 minutos? Justo al centro de la capa de 5 metros. Si tenía 200 kilopascales de exceso en el inicio, ¿cierto? En el tiempo cero. ¿Cuánto creen ustedes que van a tener aquí en el centro después de los 5 minutos? Tengo una arcilla que se puede demorar años en disipar todas las presiones de poro. ¿Cerca de 200 o más cerca de 0? De 200. Exactamente. Entonces lo que va a pasar acá, en realidad nuestra distribución va a ser algo así, de ese estilo. ¿Qué es lo que está pasando físicamente? Las partículas de agua, o sea, aquí el agua que está cerca del borde, que puede escapar hacia allá, y aquí puede escapar hacia allá, esas empiezan a disminuir rápidamente su exceso de presiones de poro. Pero acá en el centro, como se demora mucho en salir, y vamos a ver que se puede tomar harto tiempo dependiendo de la conductividad hidráulica de la arcilla, como se demora mucho, esas presiones de poro siguen siendo altas por un buen tiempo. Y así, después hago este mismo dibujo, a lo mejor en vez de los 5 minutos, ya a los días, voy a tener esto por acá, va a disminuir un poco también en el centro, obviamente, pero más rápido siempre en los bordes, y así más tiempo disminuye hasta que finalmente esto llega a básicamente cero el exceso de presiones de poro, y lo único que voy a tener de presiones de poro va a ser esto que siempre lo tengo, que es la presión hidrostática, porque mi napa sigue estando en esa altura. ¿Se entiende la idea? Entonces se podría decir como que la deformación parte de los bordes y después se va hacia el centro. Exactamente. El suelo acá se va a ir deformando más en los bordes, tal como tú estás diciendo. Voy a poner aquí, acá. Se va a deformar más en los bordes. ¿Por qué? Porque la deformación, como estábamos diciendo, o sea, las partículas son incompresibles, el agua es compresible, la deformación se da solamente porque hay flujo de agua. Y como está fluyendo el agua acá en los bordes y acá en el centro todavía no está fluyendo, por eso no ha cambiado el exceso de presiones de poro tan rápido, las deformaciones son mayores aquí en el borde de la capa, al inicio. Finalmente vamos a tener todo que se disipa y por lo tanto toda la capa se deforma, pero inicialmente tenemos una concentración de deformaciones donde el agua puede escapar. Así que bien dicho lo que tú comentas. ¿Estamos bien? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Vamos, esperen, porque se me fue la pantalla aquí. Estamos bien. Entonces, eso es lo que... Ahora sí están viendo el PowerPoint, ¿cierto?
Sí. Perfecto. Bueno, la teoría de la consolidación, entonces, eso es lo que hace. Ahí está lo que yo estaba dibujando, miren, el tiempo de nuevo. Esto está mostrando solamente los excesos de presiones de poros. Inicialmente, entonces, déjenme aquí, inicialmente lo que tenemos todos excesos de presiones de poros, el 100%, una distribución aquí rectangular, y después en el tiempo esto empieza a disipar ese exceso de presiones de poros hasta que finalmente en el infinito vamos a tener ese cero. Ahora, noten lo siguiente, que aquí tengo arena y arena. ¿Qué pasa si en realidad acá tengo, o como yo he dibujado en el ejemplo anterior, aquí tenía la superficie, ¿cierto? Y abajo tenía grava arenosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Superficie o arena o grava arenosa, o arena sola, ¿cierto? Lo que me está diciendo es que el agua puede escapar muy fácil para allá. ¿Qué pasa ahora si cambio esto y digo acá abajo hay roca? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué pasa ahora? ¿Cierto? Vamos a borrar todo esto, es la misma idea. Tengo arcilla, pero aquí está grava arenosa. La vamos a cambiar y vamos a poner aquí es roca. Todo eso acá, roca. ¿Cómo es la permeabilidad de la roca comparado con la grava arenosa? Tiene menos permeabilidad. ¿Cierto? La roca la vamos a considerar básicamente impermeable. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro exceso de presiones de poro? De nuevo, los mismos 5 metros de arcilla. En el tiempo cero, ¿cómo es nuestro exceso de presiones de poro si pongo 200? ¿Cómo sería el exceso de presiones de poro ahora? Antes era constante de 200 en el tiempo cero. ¿Cómo será ahora? Lo mismo, constante de 200. Sin embargo, ahora en el tiempo 5 minutos, que antes habíamos dibujado eso, ¿cómo será ahora en tiempo 5 minutos que tengo roca? Voy a continuar con este, que era el anterior. ¿Cómo será ahora entonces? ¿Cómo será aquí arriba en el punto de escape a la salida? ¿Seguirá siendo cero como antes? Sí. ¿Cierto? ¿Cómo será ahora acá abajo en la roca, que es impermeable? ¿Podrá ser cero la presión ahora? ¿Puede escapar el agua Y libremente a los 5 minutos? ahí ya no sería cero. ¿Cuánto sería entonces si teníamos 200? Los 200, porque no escapa nada. Básicamente los 200. Entonces, lo que vamos a tener ahora es una instrucción así. En vez de esta, ¿cierto? Que teníamos antes con grava arenosa abajo, o doble vía de drenaje, ahora tengo una sola vía de drenaje que es acá arriba, voy a tener esta instrucción. ¿Se dan cuenta? Y esto lo empieza a bajar ahora de esta forma, de esa forma, hasta que igual vamos a llegar a cero exceso de presiones de poros, pero ahora tengo solamente una vía de escape al tener roca en vez de grava arenosa abajo. Entonces mi instrucción es distinta. De hecho, es exactamente igual a lo que tenía antes, pero si yo pensaba en mi problema como si fuese esa mitad. Como que esto representa lo que tengo acá. ¿Se entiende la idea? Otra forma de verlo, ¿cierto? Es que en este, cuando era arena, este estoy en el caso arena, una partícula de agua acá, en este borde, ¿hacia dónde va a escapar? Si esta es la mitad del estrato. Esa partícula está ahí. ¿Dónde escapa? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, perfecto. En cambio, esta partícula que está acá, tengo arena abajo. ¿Dónde escapa? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Estoy desde el borde hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, perfecto. ¿Qué pasa aquí ahora si tengo roca? Esta partícula que está aquí, en la misma distancia que estaba la otra. ¿Hacia dónde escapa? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Perfecto. Y ahora está otra acá abajo. ¿Hacia dónde escapa? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Antes escapa hacia abajo. Ahora ¿hacia dónde escapa? También tiene que ser hacia arriba. Exactamente. No tiene cómo escapar hacia abajo porque acá habíamos dicho impermeable.
¿Se dan cuenta? ¿A quién le costará más? ¿A este caso de acá o a este caso de acá? Entonces, disipar esas presiones de poro. ¿Cuál va a ser más lento para la misma arcilla, digamos? ¿Cierto? Lo único que estoy cambiando es que uno tengo arena abajo y en el otro tengo roca. ¿Cuál va a ser más lento el proceso? El segundo. ¿Cierto? Este de aquí va a ser más lento, porque necesito ahora esta partícula que antes tenía que recorrer todo este pedacito, ¿no? Ahora tiene que recorrer mucho más. Entonces hace bastante más lento como era el proceso en este caso. Entonces este lo vamos a llamar drenaje simple, y este de acá drenaje doble. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Se va entendiendo la idea? Sí, profe, se entiende. Súper. ¿Ya? Entonces, ¿qué concepto estamos viendo hasta el momento? Estamos pensando ahora en el tiempo. Antes estábamos pensando en el total de deformación. Ahora lo que estoy teniendo, ok, calculamos, ya sabemos calcular el total, pero ahora queremos saber en el tiempo. Sabemos que podemos tener drenaje simple puede ser, sea ya drenaje hacia arriba solamente, o drenaje solamente hacia abajo, pero una sola escape, o drenaje doble, como se ve en este caso, que serían 2 capas de arena, que tengo drenaje hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Sabemos que si es drenaje simple o drenaje doble, los tiempos van a ser distintos. Ustedes mismos infirieron entonces que si es un drenaje simple, o sea, solamente una vía de escape, va a ser más lento que en el caso de drenaje doble. ¿Ok? Ahí vamos a ir viendo después con las ecuaciones si se cumple o no eso con las ecuaciones que vamos a ir obteniendo. Bueno, no vamos a ver el detalle cómo se deduce esa ecuación de consolidación 1D, pero lo que tenemos entonces es que... ¿Quién se me fue el mouse? Lo que tenemos es que lo que hace la teoría de la consolidación es que toma elementos de suelo y calcula la deformación que va a tener ese elemento de suelo debido a esta carga que estamos aplicando, y esa deformación es igual a la cantidad de agua que escapa de ese elemento de suelo. Esa es la clave. Cualquier deformación que yo tengo en ese elemento de suelo tiene que ser igual a la cantidad de agua que está escapando de ese suelo. ¿Ya? Bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros esto en la práctica? Simplemente a través del ensayo de consolidación. Acuérdense que ahí tengo nuestras muestras de suelo, y lo que nosotros aplicábamos es esta carga, que la vamos cambiando, vamos aumentando 100, 200, 400 kilopascales, etc. Y vamos midiendo en el tiempo, entonces, cómo se va generando esa deformación. Antes teníamos el E, logaritmo de la tensión efectiva, y teníamos entonces ahí, digamos, de un E a otro, de uno a otro y de uno a otro, y así, para generar esta curva de consolidación, ¿cierto? En E logaritmo de sigma prima. Ahora lo que nos vamos a concentrar es entre una carga y otra, cuál es el tiempo que se demora en ir desde esta deformación hasta esta deformación, o en ir desde esta tensión hasta otra tensión. Eso es lo que nos vamos a concentrar ahora, en el tiempo que demora eso. Esta es la ecuación que se ocupa entonces, que yo le estaba comentando. No vamos a entrar en detalle, pero lo que está diciendo aquí, lo que encontró Terzaghi cuando hizo esta deducción, es que el cambio de volumen de cualquier elemento de suelo va a estar proporcional a la conductividad hidráulica del suelo y ¿cierto? Está derivada en el tiempo y cambiado en profundidad de cómo se van disipando esos excesos de presiones de poro. Ese es el exceso de presiones de poro. Con eso, él llega a esta ecuación que tenemos acá, y esta ecuación es la ecuación de consolidación 1D de Terzaghi, que si la resolvemos, si somos capaces de resolver, vamos a resolver entonces cómo se disipa esta ecuación en el tiempo. Ahí están las presiones de poros en el tiempo, y cómo se disipan estas presiones de poros también en profundidad, porque acuérdense que nos interesa no solamente en el tiempo, como yo les mostraba acá, esto pasaba de rectangular a esto es en un tiempo, en otro tiempo es eso, pero también miren aquí hay un cambio en Z,
como estábamos diciendo, aquí era 0, aquí no es 0, en ese mismo tiempo aquí casi es lo mismo que tenía aplicado, entonces también hay un cambio en z, entonces nos interesa en el tiempo, pero también resolver en z. Y aquí aparece este coeficiente de consolidación que vamos a ir viendo más adelante. Pero si resolvemos esto, resolvemos el problema de qué tan rápido va a ser esta deformación finalmente. ¿Ok? Porque si resuelvo qué tan rápido se disipan estas presiones de poro y cómo se disipan en profundidad también, voy a resolver cómo sería mi deformación en el tiempo. Eso lo vamos a ir viendo, por mientras quería que les quede la idea. Vamos a tomar un break de 15 minutos y volvemos entonces para tratar de resolver esta ecuación que tenemos acá. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Todo bien hasta el No, momento? profe, ni una. ¿Se asustaron un poco con esa ecuación o no? Totalmente. Ya, y por mientras piensen entonces cómo van a resolver en cálculo, ¿cierto? Esa ecuación con derivadas en z y en el tiempo, derivadas dobles. Acuérdense cómo se resuelven esas ecuaciones y vamos a ver cómo lo hacemos nosotros en la práctica. ¿Ok? Nos vemos en 15 minutitos, a las 10:06 estamos de vuelta. Nos vemos, cuídense. Ya, entonces llegamos a que simplemente haciendo, ¿cierto?, la conexión entre cambio de volumen del suelo, o sea, cuánto cambia ese índice de poro, y diciendo, ok, ese cambio de volumen o ese cambio de índice de poro, ¿cierto?, tiene relación con la cantidad de agua que está escapando del suelo. O sea, el cambio de volumen tiene que ser igual a la cantidad de agua que está escapando. Esto está 100% saturado y la única forma que cambie de volumen este suelo es que esa agua tenga que escapar. Y asociamos ese cambio de agua entonces a ese flujo de agua que vamos a tener. De ahí viene la ley de Darcy que les decía que vamos a ver un poquito más adelante. Se llega a esta ecuación de consolidación 1D de Terzaghi, que es la que está acá. Y si resolvemos esta ecuación, resolvemos el problema de flujo y resolvemos el problema, ¿cierto?, de formación en el tiempo. Del tiempo y también en profundidad, como tenemos acá. Como bien ustedes decían, ¿cierto?, la solución de esta ecuación me va a decir que lo que estamos viendo, déjenme aquí cambiar un poco esto, la deformación que vamos a tener aquí en los bordes, en este caso de doble drenaje, es mayor de la que tenemos en el centro de la capa de suelo en doble drenaje, ¿sí? Tal como decía su compañero, esa solución de esa ecuación nos va a decir eso mismo que estamos hablando ahora. Ahora, tenemos dos formas. Una es de resolver esta ecuación, se puede hacer numéricamente a través de programas de computación, se puede hacer manualmente también, pero la verdad que para la suerte nuestra y la de ustedes, esto ya está resuelto y lo tenemos aquí en forma gráfica. Y esto se resuelve entonces, aquí van a generar ciertos factores adimensionales de tiempo, que son estos t grandes, que los vamos a ver al tiro en la definición, pero que nos van a servir para resolver cualquier problema. Entonces, estos gráficos, este gráfico en particular, lo que me está dando es el exceso de presiones de poros en el tiempo, cómo va a ir variando. Entonces, déjenme explicar qué es lo que estamos observando aquí. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Me entienden ahí hasta ahí la idea? Entonces, de nuevo. Sí, profe. Súper. Entonces, lo que estamos viendo es que esta solución de esta ecuación en el tiempo y en z ya está hecha, es estándar, y la podemos ver aquí en esta figura en particular. ¿Ok? Entonces ya no tengo que resolver en realidad esta ecuación, ya está resuelta, la resolvieron por nosotros anteriormente, y simplemente yo necesito ocupar estos gráficos para ahora obtener qué va a pasar en el tiempo en nuestro problema. Entonces, veamos qué es lo que tenemos aquí. Primero, lo que habíamos hablado. Aquí lo que estoy teniendo, esta es mi capa desde cero, del inicio de la capa, hasta el final de la capa. O sea, todo esto es mi espesor de la capa. ¿Ok? En este caso,
inicialmente mi distribución de presiones es todo el rectángulo que tengo, o sea, todo lo que estoy marcando acá. Todo eso, ¿cierto? Es mi exceso de presiones de poro. O sea, si yo aplico aquí 100, yo tengo 100 de exceso de presiones de poro. Entonces, acá yo sé que sale 0 hasta 1, en realidad, con lo que nosotros hemos visto, y vamos a explicar eso, aquí sería 1, o igual a la carga aplicada, y por acá, ¿cierto? Sería 0,5, sería la mitad de la carga aplicada, y acá sería 0. O sea, si aplico 100 kilopascales, inicialmente aquí tengo toda una distribución de 100 kilopascales de exceso de presiones de poro en toda mi capa de suelo. ¿Cómo sería esto? ¿Me está haciendo la solución del drenaje simple o la del drenaje doble? ¿Qué creen ustedes? ¿Drenaje doble? Perfecto, ¿cierto? Tengo drenaje doble. En nuestro ejemplo, ¿cierto? Nosotros habíamos hecho anteriormente un ejemplo que dijimos nuestra capa de arcilla, aquí hemos puesto grava. Perdón, aquí lo malo esto, pero aquí teníamos la superficie. Y esta es una capa de arcilla de 5 metros. ¿Sí? Por lo tanto, acá tengo 0, medio, 1, 1 y medio, 2. ¿Qué significa esos 5 metros aquí? ¿Cuántos tengo en 1? ¿Cuántos metros? 2,5. 2,5. Entonces, este H que ustedes ven aquí, ¿qué me está diciendo? Tengo 2H en esta capa. Entonces, ¿qué me está diciendo ese H? No sé si me estoy tratando de expresar la pregunta de forma correcta. Me está diciendo esto, tengo H, ¿cierto? Tengo 2H y mi capa era de 5 metros. ¿Qué me está diciendo esos 2H? ¿Qué significa ese H? Que es la mitad del espesor de la capa. Ya, que es en la mitad del espesor de la capa, perfecto. ¿Y qué me significa físicamente ese H? Con lo que estábamos hablando anteriormente, ¿cierto? La mitad del espesor de la capa es ese, ¿ok? Estoy viendo el caso anterior que teníamos grava, o sea, doble drenaje. Estoy tratando de escribir grava aquí, no me sale muy bien, pero ahí está. Y aquí teníamos la superficie, nivel de terreno. ¿Qué significa físicamente entonces ese H en este problema de doble drenaje? Estos 5 metros son 2H, o sea, mi H en realidad es la mitad de la capa, 2,5. Físicamente, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Con Como respecto a lo que... lo Ah, máximo que tiene que dejar el agua para excavar, para lograr perfecto, excavar. perfecto. Entonces, ese H es la máxima, este H ahí, anótelo ustedes, es la distancia máxima que una partícula de agua tiene que recorrer para poder escapar de la capa que se está deformando. En drenaje doble, ¿cierto? Si mi espesor, voy a llamar espesor ahora, ¿cierto? Si mi espesor es E, el H en un drenaje doble sería igual a E medios. O sea, en este caso mi espesor es de 5 metros, mi H o mi distancia máxima que tiene que recorrer la partícula sería de 2,5 metros. Ahora, ¿qué pasa si ahora esto lo cambio y en vez de grava tenemos roca acá abajo? Sigo con los 5 metros. ¿Cuánto sería mi H? 5, ¿no? 5, ¿no? 5. Porque la máxima distancia, perfecto, la máxima distancia que yo tengo que recorrer son 5 metros. ¿Sí? Por lo tanto, ahora mi H serían 5 metros. Ahora, ¿puedo usar ¿puedo usar solución que tengo acá para resolver mi problema de drenaje doble entonces? Yo creo que sí. ¿Cierto? Porque tengo acá, ahí está un drenaje, aquí está el otro drenaje. Entonces, en realidad, la pregunta complicada acá es la otra. ¿Puedo usar esta misma solución para resolver mi problema de drenaje simple? Sí. ¿Cómo la podría usar? Ocuparíamos solo la mitad. Exactamente. Entonces, si tengo este caso acá, roca abajo, perdón, ahí el grava ya se va, ¿cierto? Tengo roca, por lo tanto está drenando hacia arriba nomás. Lo que voy a ocupar es la solución
pensando solamente en el gráfico de arriba y me olvido de la parte inferior. Esta es mi solución del problema para ese caso. Al revés, si es que acá arriba no tengo drenaje, por ejemplo, acá pongo una membrana, geomembrana impermeabilizante, de alguna forma no puede escapar el agua, entonces voy a ocupar ahí la solución de abajo. Y obviamente ahí tendré que tener escape en la parte inferior. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? ¿Cómo en qué tipo de proyecto es que sea el drenaje solamente para abajo? Mira, puede ser, por ejemplo, cuando tú tienes acá una piscina de decantación y aquí pones geomembrana, toda esta zona pone geomembrana, entonces el agua ya ahí no puede escapar hacia arriba porque la geomembrana es impermeable. ¿Eso es tu pregunta? Sí, profe, gracias. Es lo menos común en todo caso, o sea, no es muy común. Lo más común es que tengamos drenaje doble o drenaje simple, pero ahí, ¿cierto? Escape hacia arriba y lo que tú tienes abajo es roca y por lo tanto dice, ok, no tengo drenaje en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, volviendo, vamos a borrar un poquito acá. Este gráfico, lo que tenemos inicialmente es, voy a seguir ahora con solamente la explicación del drenaje doble, pero la otra ya sabemos que vamos a ocupar la mitad del gráfico y es completamente equivalente. Entonces lo que tengo es que acá tengo inicialmente todo el exceso de presiones de poro, que es lo que está mostrando aquí, todo mi exceso de presiones de poro. Si aplico 200, aquí tengo 1 por 200, tengo 200 kilopascales. En el tiempo cero, aquí tengo un tiempo dimensional que lo vamos a definir al tiro, pero por mientras es un tiempo dimensional que obviamente es proporcional al tiempo real. En un tiempo cero, lo que tengo es eso. En un tiempo adimensional 0.05, ahora tengo esto de acá. Esa es mi distribución de exceso de presiones de poro. Y así va a ir avanzando entonces en el tiempo. Y ustedes ven que ese factor adimensional de tiempo va aumentando hasta que llego aquí el 0.90. Tengo ese exceso de presiones de poro. Y obviamente en un tiempo infinito voy a tener ahí exceso de presiones de poro 0. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Eso es lo que habíamos discutido anteriormente, es exactamente lo mismo. Entonces, pero aquí está en solución numérica. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Acá abajo lo ponen como radio de consolidación. ¿Qué quiere decir eso? Me está diciendo acá inicialmente, en este punto, en el centro, mi radio de consolidación en el tiempo 0,05 es básicamente 0. O sea, ¿qué quiere decir? Ese elemento de suelo, que es la mitad de la capa, en ese tiempo dimensional de 0.05 o 0, tengo básicamente 0 consolidación todavía. En cambio, ya en ese tiempo 0,05, en el borde de la capa, como está aquí en presión atmosférica y acá abajo puede escapar hacia ese otro estrato drenante, entonces aquí ya tengo 100% de consolidación. Aquí los excesos de presiones de poros ya se liberaron completamente. ¿Ok? Y entre medio ahí yo puedo encontrar cuánto es el grado de consolidación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuánto ya se ha disipado en porcentaje las presiones de poros correspondientes al original. Entonces aquí me dice, sabe que para ese tiempo 0.05, en este punto ya tiene un 20% de consolidación, o sea, ya 20% de su exceso de presiones de poro ya lo disipó. Aquí disipó ya el 100%. Aquí no ha disipado todavía nada. ¿Se entiende la idea? ¿Y cómo se calculaba ST? Que me perdí la explicación. No lo hemos dicho todavía, me voy a adelantar ahí un poquitito para que veamos la fórmula. Anoten esa fórmula ahí, si tienen un lápiz y papel. T es igual al coeficiente de consolidación multiplicado por el tiempo real partido por el h al cuadrado. Entonces, anoten ahí, es un factor adimensional, no tiene unidades. T es C sub B, que es el factor de consolidación, o el coeficiente de consolidación, multiplicado por el tiempo partido por el espesor. Perdón, este no es el espesor de la capa, sino que este es el H, la distancia máxima que tiene que recorrer el agua. ¿Sí?
Y ese factor T, entonces, ¿Y el perdón, T en qué está? adimensional. El T de tiempo, perdón, el T de No, el tiempo, T de... sí. Mira, el T de tiempo puede estar en años, puede estar en minutos, puede estar en segundos. Lo importante es que el T del tiempo sea consistente con las unidades del C sub B que tú estés aplicando. Perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser C sub B está en unidades de metro al cuadrado por año, el tiempo T minúscula puede estar en años y el H entonces tendría que estar en metros para que te quede todo adimensional. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. Entonces, hagamos un ejemplo sencillo con valores inventados por ahora, pero digamos que el C sub B es igual a 0.5 metros al cuadrado partido por año. Digamos entonces que tenemos el problema que estábamos viendo anteriormente, que teníamos una capa de arcilla con drenaje doble de 5 metros. ¿Ya? Entonces tengo una arcilla, drenaje doble de 5 metros. Y aplico arriba mi carga del proyecto, es 200 kilopascales. Vayan anotando ahí entonces. Entonces, de nuevo, C sub B, 0,5 metros al cuadrado por año. ¿Ya? Carga aplicada, 200 kilopascales. Tengo una capa de arcilla de 5 metros de espesor con drenaje doble. O sea, tengo arriba la superficie y abajo le pongo esa grava arenosa como estábamos todo el rato en este ejemplo. La pregunta es ahora para ustedes entonces. De, a 2,5, entonces a 1 metro de profundidad, defíname el exceso de presiones de poros a 1 metro de profundidad a los 6 meses. Entonces la pregunta de nuevo es, a 1 metro de profundidad, defíname o deduzca el exceso de presiones de poros a los 6 meses. Vamos a borrar esto acá para dibujar bien el... ¿Cuánto era la carga, profe? 200 kilopascales. Entonces ahí tratan ustedes de calcularlo al tiro. Yo lo voy a estar dibujando acá, ¿cierto? Esto es grava arenosa. Entonces drenaje doble. Aquí está mi capa de arcilla de 5 metros. Y aquí mi carga, el proyecto son 200 kilopascales. Y lo que les pido es decir, bueno, ¿cuánto es el exceso de presiones de poro a 1 metro de profundidad? Y en un tiempo T de 6 meses. Entonces, calculen ustedes. Y el C sub B dijimos que era igual a 0,5, creo que dije, 0,5 metros al cuadrado partido por año. ¿Ok? Entonces calculen cuánto sería ese exceso de presiones de poro a los 6 meses. Calculen por su lado y me avisen cuando alguien tenga algún número. Yo creo que hice algo mal, profe. Perdón, porque yo también lo estoy calculando recién por mi lado. Pero, El T mayúscula me da 0,01, pero no, eso no alcanza para el gráfico, según yo. ya, pero trata de aproximar lo mejor posible entonces a cuánto sería en el gráfico.
¿Alguien tiene el valor? A mí me dio que era como un 35%. Un 35% entonces, de los 200 kilopascales. Sí. Ya. O sea, como 70 kilopascales. Ok, vamos a ir viendo después. ¿Alguien le da otro valor? ¿Alguien más tiene algún resultado? ¿Cuántos no saben qué hay que hacer? Levanten la mano los que no están perdidos absolutamente. Ahí en esa mano virtual, a ver si que puedo ver. A ver, entonces, dado que todos saben, Sebastián Carrasco. ¿Cuánto da? Estaba buscando otra cosa que... ¿Cuál era la fórmula del tiempo que me cuesta no alcanzar a verla? Una cosa pequeñita, pero... Ahí está. C sub B, que en este caso habíamos dicho 0,5 metros cuadrados partido por año, por el tiempo, partido por h al cuadrado. ¿Alguien tiene algún valor? Ya, veamos acá entonces. Grava arenosa. Tenemos 5 metros. Vamos viendo los parámetros. Entonces aplicamos, dijimos 200 kilopascales. Y nos están preguntando a 1 metro de profundidad cuánto es el exceso de presiones de poros a los 6 meses. C sub B es igual a 0,5 metros cuadrados partido por año. Ya, entonces vamos calculando. ¿Cuánto vale H en este problema? Es drenaje doble. ¿Cuánto sería el valor de H? 2,5. 2,5 metros. Perfecto. 2,5 metros. Ese es el valor de H. ¿Cuánto es el valor de T, entonces? Sería 0,5 metros al cuadrado partido por año, ¿cierto? Vamos a poner aquí la unidad, metros cuadrados por año, por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Si lo tengo esto en años y me están preguntando 6 meses, ¿cuánto sería el tiempo? 0,5. 0,5, porque es la mitad de un año. Partido por el h al cuadrado sería 2,5 al cuadrado. ¿Eso es igual a cuánto? 0,04. 0,04, perfecto. Entonces tenemos que 0,04 es el valor del t que debo analizar. Es bastante bajito, entonces ¿qué quiere decir? Que el valor de C sub B que tenemos también es bajo, o sea, una arcilla que tiene poca permeabilidad. A los 6 meses está pasando poco. Eso es lo que me está diciendo eso, que sea tan bajo ese valor. ¿Qué otro valor tenemos que encontrar? Bueno, tenemos que encontrar según el gráfico,
cuánto es el valor de Z que yo voy a tener. Entonces, mi H, ¿cierto? Igual a 1 en cuanto al gráfico, es igual a los 2,5 metros. Entonces, 1, que es lo que me están preguntando, partido por 2,5, eso es igual a, déjenme calcular acá, 0,4. 0,4, gracias. Perfecto, entonces tengo esos valores. Aquí voy a dejar de compartir aquí. Y nos vamos de nuevo al gráfico. Entonces, tengo T 0.04. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy acá entre 0 y 0.05. Entonces, estoy acá en una curva que voy a interpolar, ¿no? ¿Cierto? Más o menos debiese estar por ahí. Ahí estaría mi T 0.04. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y por el otro lado, acá tengo 0.5, pero nosotros tenemos un valor de 0.4. O sea, acá tengo 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, estaría ahí. Esa es mi línea que me tengo que concentrar en el valor que me están pidiendo. Entonces, aquí aproximadamente corto el 0.04 en ese punto. Y en ese punto, ¿cierto? Lo que yo tengo es, acá tendría 0.9, acá tendría 0.8, por lo tanto acá tengo 0.88 en ese punto acá. O sea, quiere decir que desde los 200 kilopascales, yo tengo todavía 0.88 por 200, 176 kilopascales de exceso de presiones de poro. ¿Se entiende la idea? Pero, profe, ¿puede repetir el momento en que sacó el H y el Z que ahí no caché? Ni un problema. El H, ¿cierto? Que acá tengo mi espesor total de la capa son 5 metros. O sea, 2H, aquí 2H, es igual a 5 metros. Por lo tanto, mi H es 2,5 metros. ¿Cierto? Lo habíamos calculado que es lo máximo que tiene que recorrer una partícula de agua para escapar. Pero a mí me piden qué es lo que está pasando a 1 metro. Por lo tanto, si este H, que era 2,5, que es 1 acá, ¿cuánto equivale el 1 metro? Todo esto es 2,5, ¿dónde estaría ubicado 1 metro? Y ahí es lo que dedujimos entonces que esto es 0.4. Significa de 2,5, 1 metro es 0.4 de H. ¿Ahí sí? Sí, profe, perfecto. Súper. Y ahí encontramos entonces, este era nuestro aproximado de T igual a 0.04, que es lo que obtuvimos. Y aquí está el cruce, entonces, entre donde está el 1 metro, que era eso que dijimos ahí, esa línea, y el T.04, y eso llegué acá a un valor, como este era 0.9, este es 0.88. 200 por 0.88 tengo 176 kilopascales. Ese es mi exceso de presiones de poro. ¿Cuál es la presión de poros que tengo a los 6 metros? Ese es el exceso de presiones de poro. ¿Cuál es la presión de poro que tengo al metro, perdón, a los 6 meses? Entonces la pregunta es, ¿cuál ahora? Ese era el exceso de presiones de poro 176. ¿Cuál es la presión de poros que tengo ahí al metro de profundidad a los 6 metros? A los 6 meses, perdón. Ahora sí sería la resta entre los dos. 200 y 176. No, sería la suma, lo mismo que había dibujado antes, sería la suma de la hidrostática más este exceso de presiones de poro que acabo de calcular. Por lo tanto, como tengo la napa, estoy poniendo la napa aquí en superficie, sería 1 por 9,8, o sea, 1 por 10, básicamente, 10 kilopascales, que es la hidrostática, más este exceso de presiones de poros, que sería 176. Entonces, las presiones de poros a los 6 metros, perdón, a los 6 meses, a 1 metro de profundidad serían 176, más la hidrostática, que sería aproximadamente 10, 186 kilopascales.
sea, si yo tengo un instrumento midiendo cuál es mi presión de poro, porque eso es lo que uno mide, la presión de poro, no el exceso, sino que la presión de poro, lo que voy a medir no es 176, sino que voy a medir 186 kilopascales a los 6 metros si pongo un instrumento a medir la presión de poros a 1 metro de profundidad. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Vamos bien? Entonces, con este gráfico podemos calcular cuál es el exceso de presiones de poros, el exceso de presiones de poros en cualquier profundidad de mi capa, en cualquier tiempo, ¿cierto? Aunque esto es tiempo adimensional, ya sé cuál es la ecuación y ya sé cómo convertir eso a tiempo real, a cualquier tiempo que yo quiera determinar. ¿Vamos bien? Sí, Perfecto. Mismo ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo para que estemos 100% claros que están ocupando bien estas ecuaciones. Vamos a borrar aquí un poquito para que no se vea tan desordenado. Mismo ejemplo. Ahora la pregunta es la siguiente. En el centro de la capa, ahora, de los 5 metros, ¿a los cuántos meses, centro de la capa, a los cuántos meses tengo un 50% de disipación de presiones de poro? O sea, el exceso de presiones de poros inicialmente es 200 kilopascales. La pregunta es, ¿a los cuántos meses voy a tener un exceso de presiones de poros en el centro de la capa, o sea, una profundidad de 2,5 metros, de la mitad, o sea, 100 kilopascales? O sea, ya disipé 100. Me quedan 100, disipé 100. Tengo un 50% de disipación. ¿A qué tiempo, entonces, se da eso? Calculen, por favor. ¿Se entiende la pregunta, cierto? Traten de entiendo. todos hacer el cálculo, por favor. Entonces, usen su gráfico y vean entonces a qué tiempo se genera ese 100%, perdón, 50% de disipación de presiones de poro. Entonces, estamos hablando aquí en la mitad de la capa y yo quiero tener aquí un exceso de presiones de poros de 100 kilopascales. Y la pregunta es, bueno, ¿en qué tiempo, cuántos meses se está generando? Voy a tener de los 200 aplicados aquí en la mitad de la capa un exceso de presiones de poros de 100 kilopascales. Los mismos parámetros de C sub B, el mismo drenaje doble, etc. Entonces calculen cuánto sería ese tiempo, por favor. Que tenga alguna solución me avisa. ¿Profe, podría poner el gráfico, por favor? Ningún problema, un segundo. Por si acaso, las clases de todas maneras están en Webpulse. Ustedes debiesen tener ya estos gráficos.
¿Alguien tiene la solución? Si alguien tiene ya algún valor, me avisa. Ahí sí. Ya, entonces, tú dijiste 50%. 50%, entonces te paraste aquí en 0,5 hacia abajo, ¿correcto? Y estamos evaluando la mitad de la capa. Estamos aquí, 0,5 hacia abajo, la mitad de la capa, quiere decir que estás parado ahí. Vamos a poner aquí, estás parado en ese, este es nuestro punto que estamos buscando. ¿Y eso qué significa? Que estás entre el T 0,3 y 0,4. Más cercano a 0,4, entonces pusiste un T de 0,42. Entonces nuestro T mayúscula, nuestro T grande, es 0,42. Aquí me voy a ir entonces al mejor acá. Entonces, el T grande del gráfico, ¿cierto? Para un 50% de disipación de presiones de poros te dio 0,42. Esto es la mitad de la capa. Como T es 0,42, eso es igual a C sub B por el tiempo partido por H al cuadrado. ¿Qué pasó? H al cuadrado. Eso me queda igual a 0,5 metros al cuadrado partido por año por el tiempo, que es lo que queremos determinar, partido por 2,5 al cuadrado. Aquí despejo, bueno, eso es igual a 0,42, despejo el tiempo, y eso te dio el valor de, en años, 5,25 años. Como habíamos preguntado en meses, multiplicaste por 12 y eso te da 63 meses. ¿Correcto? ¿Todos lo capturan? ¿Todos tienen la idea de lo que estamos haciendo? ¿Vamos bien? Sí, profe, entiendo. Súper. Estoy en el otro estado. Última pregunta de lo mismo, porque ya estemos recontra claro. Vamos acá. Entonces, mismo problema, pero voy a cambiar una cosa. Voy a tener que cambiar. No, voy a cambiar una cosa. Entonces, mismo problema, ahora borro, y lo que voy a cambiar es esto. Acá abajo pongo roca. Profe, no se está viendo nada. Ya, vamos a subir entonces. Ahí está. Entonces, mismo problema, pero acá abajo, ahí sí. Sí, ahí sí. Súper. Entonces, acá lo que tengo ahora es roca. Antes tenía la grava arenosa. Ahora el mismo problema, el último problema que acabamos de resolver. Necesito saber en la mitad de la capa cuántos meses voy a requerir para que se disipe el 50% de la presión de poro. Pero ahora tengo roca. Todos los otros valores son exactamente lo mismo. Son 5 metros, el C sub B es el mismo, etc. Entonces, ¿cuántos meses requiero? Antes requería 63 meses. Antes tenía drenaje doble, ahora tengo drenaje simple. Primero, antes de hacer ningún cálculo, ¿cómo debiese ser este caso? ¿Más lento o más rápido que el anterior? Más lento. Más lento, por lo tanto requiero más meses o menos meses para tener el mismo exceso de 50%. Más meses. Más meses. Entonces, lo que sea que ustedes calculen, tienen la noción correcta, debiese ser el resultado que es mayor que los 63 meses calculados. Entonces, ahora calculen con el mismo gráfico este problema. Entonces, el mismo problema. ¿Cuándo tengo de los 200 kilopascales ya disipados 100 kilopascales en la mitad
del estrato. La respuesta anterior fue 63 meses, ahora calculen cuánto sería para esta nueva configuración que tiene roca abajo. Adelante. Cuando tengan resultados me avisan. Profe, medio como muy excesivo, creo. Dame un segundito que también lo voy a calcular yo. Pero puede ser. Vamos a ver. ¿Cuánto te dio? Me dio 42 años. 42 años, ¿ya? A mí me dio distinto. Puede que yo esté equivocado. Vamos a ver. Déjame meter los números de nuevo en la calculadora. A mí me dio 21 años. 21 años, ya nos estamos acercando un poco. A mí me da 12, pero voy a calcular de nuevo. A mí me da 11. Por ahí estamos más cerca. Ese 11 con el 12 es básicamente, tomamos un valor del t un poco distinto por el gráfico, ¿cierto? Así que estamos básicamente en la misma respuesta. A mí me dio 10, creo. Entonces estamos también por ahí rondando lo mismo. Veamos cuál es el valor. Primero, ¿qué cambia en nuestra solución? ¿Cómo vamos a tener que usar el gráfico ahora? La mitad. La mitad. Entonces, de aquí... Bueno, ahí sí. Dejemos buscar otro color mejor, que se vea un poco más. De aquí hacia abajo me olvido del gráfico. ¿Cierto? Tengo solamente salida hacia arriba, entonces todo esto que está abajo, en este problema nuevo, porque tengo roca abajo, me olvido. Entonces quiere decir que aquí tengo mis 5 metros de arcilla. Quiere decir que aquí tengo la mitad, donde estoy analizando ahora. ¿Estamos todos de acuerdo? Esa es la mitad del estrato. Perdón, que se me va para arriba o para abajo de la línea, pero esa es la mitad. ¿Estamos de acuerdo? 0.5, o sea, la disipación de un 50%, estoy aquí, lo mismo que el problema anterior. Es la mitad y aquí me da que estoy en ese punto. Como tengo 0.3 acá y 0.2 acá, yo tomé un valor de t de 0.24. ¿Todos me siguen? Estoy acá más cerca del 0.2 que del 0.3, entonces yo tomé un 0.24 de valor de t grande. ¿Todos de acuerdo? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Y finalmente entonces, aquí me voy ahora de nuevo a la tablet. Entonces tengo ahora el valor de t es igual, dijimos, ¿cuánto dijimos? 0.24. T es igual a c sub b por el t partido por el h al cuadrado. ¿Cuánto vale h ahora? 5, ¿no? 5, porque ahora h es el valor del estrato completo. Esa es mi distancia máxima que tiene que recorrer el agua ahora. Ya no es 2,5 que era la mitad, porque es drenaje simple ahora, es 5 metros. Mi valor de C sub B sigue siendo 0,5, por lo tanto, esto es igual a 0,5 por T partido por 5 al cuadrado, 25. Y aquí, entonces, despejo, T es igual a 0,24 por 25 partido por 0,5. ¿Me siguen? ¿Vamos bien?
Sí, profe. Y eso es 0,24 por 25, lo estoy calculando de nuevo, a pesar de que ya lo tenía. Me da a mí 12, y como no cambié las unidades, son 12 años, y ahí ustedes multiplican por 12 para los meses, son 144 meses. Entonces pasamos de 63 meses a 144 meses. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, se entiende. Súper. Entonces, finalmente, déjenme salir de aquí. Con este gráfico, y ya tenemos todo rayado, con este gráfico somos capaces de resolver problemas con drenaje simple, drenaje doble, y tener los excesos de presiones de poros en el tiempo que ustedes quieran, o saber el tiempo que me voy a demorar en tener cierta disipación del exceso de presiones de poros en cualquier momento. O sea, ya pueden resolver problemas en el tiempo de cuál va a ser su exceso de presiones de poros. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Se entendió todo lo anterior? Sí, profe, se entendió. Súper. Entonces, vamos a este otro gráfico, y con esta solución de acá nos permite tener todos los excesos de presiones de poro en cualquier tiempo y profundidad, y este otro gráfico, igualmente o más importante, nos va a permitir tener el grado de consolidación medio. Acuérdense que aquí lo que me está diciendo es que el grado de consolidación en cada profundidad, en cada Z, es distinto, ¿cierto? O sea, para un tiempo dado yo sé que, ¿cierto? A los 6 meses tengo acá un exceso de presiones de poros de 100, por aquí tengo 200 kilopascales, etcétera, etcétera. O sea, es distinto en la consolidación o el grado de consolidación en profundidad. Pero a mí me interesa saber, bueno, ¿cuánto es la deformación promedio de toda esa capa? ¿Cuánto es la deformación promedio de toda esa capa? Porque eso es lo que yo voy a ver reflejado acá arriba como deformación de mi estructura. Entonces, ahí viene este otro gráfico que es el grado de consolidación promedio, o medio, como sale aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es simplemente decir, ok, miren, ¿se acuerdan? Este era lo inicial que tenían ustedes. Exceso de presiones de poros, 100%, acá. En un tiempo dado, tengo ese exceso de presiones de poros. O sea, ya disipé todo esto que tengo achurado acá. Entonces, lo que vamos a ver es que el exceso de presiones de poros ya disipado en un tiempo dado me va a dar el grado de consolidación medio. Entonces, lo que se hace es decir, ok, este era mi exceso de presiones total, esa es el área completa, pero ahora en un tiempo dado t ya disipé todo eso, que es el área sombreada. Entonces, el grado de consolidación medio es el área sombreada partido por el área total. El área total es todo eso que tengo acá. ¿Me siguen la idea? En el tiempo cero, entonces. Tiempo cero tengo... ¿Cuánto de área sombreada sería en el tiempo cero? ¿Cuánto tendría yo de área sombreada en el tiempo cero? Nada, ¿o no? Nada, ¿cierto? Porque tendría acá mi curva, en vez de esta que está dibujada acá, sería ahí mi curva, por lo tanto no tengo nada sombreado. ¿Cuánto sería mi grado de consolidación medio? Cero. Que es obvio, en el tiempo cero no tengo nada de consolidación todavía, no hay deformaciones en el suelo, toda la carga la toma el agua, todavía el suelo no siente nada, todavía no se deforma nada. Entonces parto en cero. Y para un tiempo dado, entonces, lo que voy a tener es ahí sí, esto, lo que hicieron acá ya lo calcularon, es calcular esa área que me queda por fuera, dividido por el área total, y voy a tener para todos los T, cuánto es mi consolidación media. Entonces, ahora yo les puedo hacer una pregunta distinta, lo mismo que teníamos acá abajo. Ahora, en vez de preguntarles, bueno, ¿a qué tiempo, cierto? Yo tengo un 50% de exceso de presiones de poro en el centro. Ahora con este nuevo gráfico les voy a preguntar, ¿para qué tiempo? Y pensemos todavía en el drenaje doble, o sea, en el problema anterior, drenaje doble. ¿Para qué tiempo ustedes van a tener el 50% de la deformación ahora? De toda la capa. O sea, si ustedes calcularon
con lo que hicimos al comienzo, un 10 centímetros de deformación. Ahora la pregunta es, para el drenaje doble, o sea, el problema anterior, no este último que resolvimos, para el drenaje doble, ¿cuál es el tiempo necesario para tener el 50% de la deformación? Traten de contestar esa pregunta ahora y ayúdense entonces con este gráfico. ¿Se entiende la pregunta entonces? Ah, me falta una ecuación para que ustedes puedan contestarse. La consolidación total, este asentamiento total, que yo decía 100 centímetros, es igual a este grado de consolidación promedio, U, por... perdón, la consolidación en esta no es la total, esta es la consolidación en el tiempo. Entonces, esta en el tiempo es igual a ese U por la consolidación total que ustedes están... que calcularon. Entonces esta es la total, el roce es la total que calcularon con lo que vimos anteriormente, esas presiones de preconsolidación, S sub C, S sub C, S, perdón, y esta es en el tiempo. Entonces ahora yo le estoy preguntando es, ¿en cuánto tiempo, cierto? Ustedes tienen un Rho sub T total, o sea, en el tiempo, perdón, 50% del total. O sea, básicamente, ¿en cuánto tiempo ustedes tienen un U de un 0,5 o 50%? ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen, ustedes calcularon que el total era de 10 centímetros, yo les estoy preguntando, bueno, ¿en cuánto tiempo van a tener 5 centímetros de esos 10? ¿Quién lo puede calcular con ese gráfico que está ahí? Traten de calcularlo, por favor. ¿Alguien tiene el número? ¿Se entiende la pregunta? No sé si está bien, pero a mí me dio 2,5 años. Está perfecto. Entonces, primero, volvamos a la solución anterior. Yo les había preguntado cuánto tiempo se demoraba en que el exceso de presiones de poros en la mitad de la capa fuese de un 50%. Y nos dio el resultado que eran 5.25 años o 63 meses. O sea, el exceso de presiones de poros en la mitad de la capa era un 50%. En otros puntos de la capa, ¿cómo sería para esa pregunta, cierto? Que habíamos encontrado en 63 meses. Si en la mitad de la capa era 50% la disipación ya, ¿cómo es en los otros puntos? ¿Mayor o menor a 50%? Es mayor. Mayor a 50%. Por lo tanto, ahora que tengo, que lo que estoy preguntando es un promedio, ¿cierto? De 50%. ¿Cómo debiese ser el tiempo? ¿Menor o mayor a los 63 meses? De nuevo, menor, ¿cierto? Porque los 63 meses yo tenía 50% de disipación en la mitad de la capa, pero en todos los otros puntos, arriba y hacia abajo, eran mayor del 50%. Entonces, en promedio, en ese momento, a los 63 meses, en promedio, tengo una disipación mayor, ¿cierto? De 50%. Entonces, si ahora me están preguntando el 50% promedio, debiese ser menor el tiempo a 63 meses. Y ese valor finalmente es de 2,5 años o 30 meses, si lo calculan con calma. De hecho, lo que podemos hacer aquí es al revés. En ese ejercicio, cuando les pregunté de 50% de disipación en el centro de la capa, nos dio un T
de 0.42. O sea, nos dio acá un t de 0.42. Me voy acá. Lo que yo tengo acá es una disipación promedio y ya cerca de un 72%. ¿Lo ven? Pero ahora yo les pregunté, bueno, ¿cuánto es la disipación promedio del 50%? O sea, tengo la mitad de la deformación, tengo un t de 0.2. Y ese t lo calculo, lo uso. Y mi h es 2,5 en ese caso. Entonces me queda el t por 2,5 es un punto al cuadrado partido por el c sub b que habíamos dicho 0.5 y eso me da 2.5 años. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Se entiende todo? ¿Se entiende, profe? Súper. Solo para resumir entonces, en el ejemplo anterior, cuando yo les preguntaba con un exceso de presiones de poro aquí en el centro de la capa de un 50%, llegamos a que estábamos en realidad por aquí en la disipación promedio, ya con cerca de un 72% de disipación promedio. Pero si yo les pregunto ahora, en realidad quiero un 50% promedio, o sea, que ya la deformación que eran 10 centímetros tenga 5 centímetros de deformación, en realidad es menos el tiempo y lo que resolvimos acá es que esto me da 2,5 años para tener un 50% de la deformación o un 50% de consolidación media. ¿Okay? Entonces, resumiendo, con este gráfico y con este otro gráfico, estos me resuelven esta ecuación. Con esos dos gráficos ya no necesito encontrar la solución de esta ecuación de segundo grado de derivada, sino que simplemente uso este gráfico y este otro gráfico y resuelvo problemas reales que vamos a tener en mecánica de suelos, de ver cómo el asentamiento en el tiempo con respecto al asentamiento total que calculamos en la primera parte, usando este grado de consolidación promedio que viene de esta figura de acá. Y eso es todo. Con eso, con el primer lado teníamos calculado el asentamiento total y con este lado ahora puedo calcular el asentamiento en el tiempo igual a ese valor de U por el asentamiento total calculado por esta primera parte. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta el momento? Lo único que nos queda, y lo vamos a dejar ya para la próxima clase, es cómo calculamos, cómo deducimos este valor de C sub B en el laboratorio. Y con eso vamos a terminar consolidación en la próxima clase. Lo único que nos queda entonces es determinar, tal como lo hicimos para el C sub C, C sub S y la presión de preconsolidación, ahora con los datos del laboratorio, cómo determino ese valor de C sub B, que ahora todo en un momento lo tomamos como un valor dado, que era 0,5, pero en la vida real tenemos que deducirlo de los ensayos de laboratorio. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entiende todo? Todo bien, profe.